Minutos para las 12 del mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 1 décimo la temperatura, brilla el sol sobre Buenos Aires, pero nosotros nos vamos a ir a Brasil. Vamos a hablar con la periodista Eleonora Gosman, porque en estos últimos días hemos escuchado de nuevo el nombre de Bolsonaro, en este caso el de Eduardo, por una condena a 4 años y 2 meses de prisión. No sé si todos en la Argentina, viste que ahora todo, Brasil es mundial, Argentina es mundial, estamos todos distraídos, pero no sé si todos entendemos un poco cómo está funcionando, qué está sucediendo en Brasil en materia política. Sabemos de la condena del padre, de Jair Bolsonaro, sabíamos de un hijo que es candidato, pero al cual también le deben estar buscando alguna situación a Flavio, pero aparece este tema de Eduardo. ¿Qué significa esto? Eso nos lo va a contar Eleonora. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, explícanos un poquitito qué sucede entre el gobierno de Lula y los Bolsonaro. Bueno, primero, no es el gobierno de Lula, es la La justicia. justicia, no digo, pero evidentemente Eh, eh, hay un sí, deseo en Lula de que los Bolsonaro paguen de alguna manera. no, mira, perdóname, Sí, sí, te escucho. Dale. volvemos de nuevo. Cuando vos hablas de la justicia, no hablas del gobierno de Lula, Hablo de porque la es justicia es un hecho independiente. independiente, Correcto, exactamente. correcto, correcto. Lo hablas en la Argentina y lo hablas aquí también, Ujú. ¿sí? Eso quiero aclararlo porque si no, queda, digamos, todo en un mar incomprensible, Esta es la Corte ¿sí? Suprema. Es la Corte Suprema, Sí, exactamente. El correcto. tema es que eh, digamos, hay una polémica sobre el caso de Eduardo Bolsonaro. Bueno, Eduardo Bolsonaro hace mucho que no está en Brasil. Se fue de Brasil siendo diputado Ujú. el año pasado y se quedó en Estados Unidos. Las razones fueron varias. Una que justamente quería evitar a la justicia, quería evitar cualquier problema judicial. Esta era una de las razones esgrimidas por el propio Eduardo Bolsonaro, quien además argumentó que en esta oportunidad ni siquiera lo llamaron a declarar y no estuvieron en contacto con él. Ujú. Esto es lo que él dijo. Eh, Quien tiene estos casos es el juez Alexander de Moraes, que fue también el que condenó al padre a 27 años de prisión. Ujú. ¿Por qué? Por el golpe de Estado que dio en 2023, ya cuando Lula recién asumía, el 8 de enero, donde lo que hizo en aquel momento fue incluso comprometer la vida no solo de Lula, sino también del propio juez de la Corte Suprema. Ujú. Entonces, hay algunas razones, digamos, que se escapan de la lógica, no de la lógica judicial, sino de la lógica de quien comete los delitos, ¿sí? Perdón, te hago una Este, pregunta por lo que vos comentabas. Entonces sí, él fue juzgado en ausencia, él no estuvo presente. no, él está en Estados Ok. Unidos. O sea, se hizo un Eso es juicio en lo que ausencia él y se lo condenó en ausencia. se lo condenó en ausencia, Ujú. exacto. Ok. Esto fue lo que pasó. Sí, sí. Así es. No sé eso qué tiene de particular. La otra No, no, lo cuestión, digo porque acá en Argentina hablamos tanto del juicio en ausencia por el tema AMIA y cuesta tanto la idea. Bueno, en este caso hay una condena. ¿Y cómo la van a hacer cumplir si no vuelve? bueno, en primer lugar, escúchame, no podamos comparar este caso con ningún otro. No, no, Primero, no, lo digo porque a nosotros acá nos te suena ruego por juicio en ausencia. favor que no hagas una No, comparación no, con la AMIA la porque no palabra tiene juicio en nada que ver. ausencia acá suena distinto. Se puede juzgar a una persona en ausencia y evidentemente se lo puede condenar. La pregunta es cómo hacerlo cumplir la condena, Bueno, tendrán que pedir si es que quieren hacer la cumplir captura. la condena, porque la condena puede ser apelada, que es lo que Ujú. ocurrió. Eduardo apeló a esa condena. Es una condena a 4 años de prisión por el término definido como coacción, o sea, de coaccionar, ¿no? Eh, yo lo que te puedo decir es que no sé cómo van a hacer para cumplir esa condena. Una de las formas es pedir la extradición a Estados Unidos. No creo que se llegue a ese punto. Sinceramente no creo porque desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista electoral, a Lula no le conviene este tipo de cuestiones porque justamente ¿qué hace Eduardo? Te victimiza y eso Ujú. hace victimizar a toda la familia Bolsonaro, ¿se entiende?
Entonces, no creo que esto avance, más allá de que esto no es un tema de Lula, de gobierno, sino que es un tema de la justicia. Pero bueno, digamos que esto va a ser apelado y va a pasar a nada. De hecho, el tema salió de los diarios, ya no están los diarios acá en Brasil. Con eso puedo decir muchas cosas, o puede querer decir muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo es el cronograma, digamos, qué es lo que sucede en la política? ¿Cuándo tiene que haber elecciones? Y si Flavio finalmente será o no candidato. Mira, Flavio ya es, de Sí, hecho, es precandidato, todos son precandidato. precandidatos, Ujú. pero no hay nadie que le pueda sacar el lugar. Ok. Si vos ves las encuestas, quienes están en los dos primeros lugares en forma estable son Lula y Flavio, con lo cual, digamos, es impensable no hay ninguna probabilidad de reemplazar a Flavio Bolsonaro, ninguna. ¿Y las elecciones Esa es son la en realidad. octubre? Las elecciones son empiezan el 4 de octubre y luego Ujú. el 26 de octubre es la segunda vuelta. Bien. Este, con lo cual, digamos, bueno, lo que vos ves en las encuestas es que primero va Lula con 6 puntos de diferencia respecto de Flavio. Las últimas encuestas dan 46 a 38%, ¿no? Que es una diferencia de 46 Lula, 38 es Flavio. Y bueno, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, de estos últimos tiempos, esa diferencia, ¿no? Pero aún así hay que esperar, digamos, una recuperación. Yo sospecho que Flavio va a tener una recuperación. Mira, yo estuve en una reunión donde estuvo él hace poco tiempo, apenas unos días. Él es un tipo, tiene poco que ver con el padre, en el sentido en que es un tipo muy formado, no dice, no habla como el padre, lo cual Ujú. en cierto modo también es negativo. ¿Por qué? Porque el padre lo que tenía, la característica del padre, Jair Bolsonaro, el expresidente, es que tenía una capacidad de contacto popular, digamos, de llegar a la gente, que no la tiene Flavio. Sinceramente no la tiene. O sea que Flavio lo que hace es heredar los votos del padre y tener sí influencia en los niveles de clase media alta y establishment, ¿no? Ahí puede tener muchísima más influencia. Ahora, eh, bueno, esta es la situación, ¿no? Bueno, me imagino que No, algunos de los votantes de Jair no estarían votando entonces a Flavio. Algo se debe haber corrido allí. exactamente, exactamente. Esto se corrió cuando se supo que Flavio Bolsonaro estaba en contacto directo, había estado en contacto directo con Daniel Borcaro, que era el dueño del Banco Master. Un dueño, bueno, Borcaro está preso porque su banco quebró de una manera y estafó. Fue un estilo de estafa del estilo de que ya conocemos, Ujú. el estilo Maxwell, el estilo Epstein y otros estilos parecidos, ¿no? Eh, Esto fue lo que ocurrió con Borcaro, con lo cual el contacto con él no lo favoreció a Flavio. Es Ujú. todo lo contrario. Ese es el tema, ¿viste? ¿Se comenta o influye de alguna manera en el pensamiento del brasilero promedio esta especie de cambio de corriente en la región? Digo porque sucedió en Chile, podría estar sucediendo en Perú, podría estar No, sucediendo en Colombia. Eso no no, influye. vuelvo a decirte no. Ujú. No, está bien. No, no es No importante es porque eso lo que hay, ocurre. hay electorados más influenciables o menos en estas cosas, no el brasileño. No, no, primero porque, viste, escúchame, el votante de acá no lee los diarios, ¿eh? Y tampoco, si te lee más que diarios, si te lee información, es la información que sale, digamos, en los En las redes, sites, sí. en las redes Ujú. sociales, ¿no? Y bueno, viste, muy poco de política externa. En ese sentido se parece bastante a Estados Unidos, son países grandes donde la política externa tiene una presión o
una importancia muy relativa, ¿viste? O casi inexistente, salvo que se trate del fútbol y salvo que se trate de Messi. Ahí sí, hay mucha Ahí información, se ¿no? mira fuera de las fronteras, Pero sí. ahí se mira muy bien fuera de la frontera, al punto que Lula dijo que quiere contratar a Messi. Bueno, fue un chiste, obviamente, ¿no? Pero te muestra de alguna manera, digamos, dónde está enfocada la cuestión digamos, la cuestión esta de la política externa, Ujú. fútbol. ¿Y cómo está la economía? La Porque verdad que me imagino que fútbol. eso sí influye mucho. ¿Cómo está la economía del Brasil hoy? Bueno, sí, eso influye, pero lo que influye es toda la situación internacional. Ujú. O sea, es una situación, lo mismo que pasa en la Argentina. O sea, en algún sentido ha sido positivo, porque tanto Brasil como la Argentina han tenido exportaciones récord de petróleo, todos los derivados, no sé en el caso de Argentina, pero acá sí, en Brasil sí, creo que en la Argentina debe ser un fenómeno muy parecido, y también han tenido exportaciones récord de productos agrícolas, ¿no? Del campo. Bueno, en ese sentido, lo que pasó allá también pasó acá. Lo que pasa es que Brasil no tiene el nivel no tiene deuda, no tiene deuda externa, tiene deuda interna, pero no tiene deuda externa, ¿no? En ese sentido es algo parecido también a lo de Estados Unidos, donde lo que predomina es la deuda interna y no la deuda externa. De todos modos, no tiene un tipo de deuda interna como la que tiene Estados Unidos. Acá llega al 80% del PBI, que según dicen es alta, es alto. Pero bueno, digamos que en ese sentido esto no tiene las mismas características de la Argentina. Y la otra cosa que sí importa y que tiene características de la Argentina es que la tasa de interés es muy alta y la aplicada por los bancos a las deudas, ya sea especialmente de tarjetas de crédito o por créditos otorgados, bueno, se vuelven a veces impagables, ¿no? Y hay mucha gente de la clase media que no ha logrado pagar. Hubo un proceso de refinanciación de esa deuda, pero mismo refinanciándola se volvió de alguna manera al mismo fenómeno, Ujú. ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el Se mismo entiende fenómeno perfecto. que vos refinanciás, pero después tenés que pagar la refinanciación y si no te alcanza, y bueno. Ese es uno, yo creo que ese es el problema más grave que vive en este momento Brasil desde el punto de vista económico, en el sentido del voto, aunque la refinanciación no fue un detalle, eso ayudó a mucha gente a salir de la situación de impago, pero vuelvo a decirte, es un En algún momento va a costo. haber que pagar. No, lo tenés que Sí, pagar, por ¿viste? eso. En algún momento no, en Sí, general es cada mes. 30 cada mes, Claro. exactamente, ¿viste? Ese es un problema. El otro problema es que si bien es muy bajo el nivel de inflación de 0, y algo, o sea, realmente bajo, 0,9, una cosa así, no llega al 1% mensual, el problema que se plantea, no, es bastante más bajo del 1%. El problema que se plantea es que la inflación ocurre en los alimentos. Entonces, eso sí también vuelve a marcar un poco la diferencia, ¿no? O sea, eso es algo que afecta básicamente y sobre todo a la clase media. El nivel de empleo no, porque el nivel de empleo históricamente es el más alto de la historia, o sea, no hay desempleo, pero los salarios, digamos, están muy destinados, o cada vez más destinados, a cubrir la alimentación, más que el consumo de otros Y productos. si eso aumenta Entonces, más que el salario, inevitablemente empiezan los problemas y las deudas y las refinanciaciones. Es un círculo. exactamente, tal como vos lo decís, es un Es un fenómeno muy círculo. parecido, aunque acá buscan resolverlo. Quizás ahí está la diferencia. Quizás la diferencia está en que es un proceso, digamos que cuando vos tenés una elección lo tenés que corregir, ¿viste? Eleonora, siempre es un gusto escucharte y entender un poquitito la realidad y la política de nuestro vecino más grande y de alguna manera uno de los líderes de la región. Te mandamos un abrazo muy grande. Es lo mismo para ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias. Eleonora Gosman es periodista, está allí en Brasil. Bueno, arrancamos hablando de Eduardo Bolsonaro, pasamos a hablar de Jair y después de Flavio, pero más que nada
de cómo está nuestro vecino, que por otra parte tan ligada está nuestra economía y nuestro destino a cómo se desarrolla la región. 12 del mediodía exactamente, y también 12 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Transmite